somos los culpables de modificar el proceso de vida de los animales. Y la verdad es que le di la razón y continúo dándosela, ¿no? Es muy real, porque dice, fíjate, doctora, que nosotros aparte de cuidados, vaya, de um, protección, por decirlo de alguna manera, eh, para el manejo, porque la contaminación que se presenta a partir de ahí, pues es bastante alta. Entonces, bueno, ahí se los dejo como comentario gracioso o a lo mejor de cuidado, ¿no? Bueno, como decía, ¿sí, Cristi? ¿Fuiste tú? Perdí el nombre. Sí, Que profesora. son, gracias, Cristi, que son cocobacilares, si se fijan un poquitito alargadas, de repente redondeaditas, van a agrupar en pequeños racimitos, va a ser gram negativa como un alto porcentaje de las enterobacterias y obviamente pues va a tener la presencia de una membrana celular externa formada por fosfolípidos. Comentarles que pertenece a la familia Brucellaceae y bueno, pues ya decíamos, son bacilos cortos que son oxidasa y catalasa positivos. Eh, Son gram negativos aerobios, tal cual, inmóviles, y si ustedes se fijaron, no se ve la presencia de flagelos o de algún apéndice que le permita tener movilidad o desplazamiento interesante. No forman esporas ni cápsulas, que estas podrían ser mecanismos de virulencia interesantes para la bacteria. Tienen un crecimiento lento con pequeñas porciones de 5 a 10% aproximadamente de dióxido de carbono. Y bueno, algo que quizás los hace virulentas, en una expresión muy clara, es el hecho de que son intracelulares facultativos. Y esto va a favorecer el hecho de que al no estar en contacto con el suero del humano, pueda evadir el sistema inmunológico por un buen tiempo, manteniéndose en el interior de células que pueden ser fagocíticas o no. El periodo de incubación, ya lo comentaban también, es un periodo de incubación que se antoja largo, de 1 a 8 semanas aproximadamente. Y pues en medios de cultivos los vamos a ver con ciertas características que ya Cristi también comentaba, o sea, cuando se ven las colonias rugosas o se ven las colonias lisas, donde cuando están las colonias lisas nos habla de un mayor grado de patogenicidad o de virulencia, y cuando son rugosas es menor. Ahorita también nos vamos a ir hacia allá. Bueno, va a reducir los nitratos a nitritos, va a fermentar algunos carbohidratos y son microorganismos que están adaptados a la multiplicación intracelular. Es decir, les causa cierto placer, por decirlo de alguna manera, a la bacteria el poderse multiplicar dentro de las células hospederas para, insisto, para poder mantener ese aislamiento que le es tan necesario para evitar activar condiciones del suero como mecanismos de agresión de la célula hospedadora. La característica principal de Brucella es, insisto, que pueden vivir en el interior de las células y también lo que ya les había comentado, células que puedan ser fagocíticas o que no sean necesariamente fagocíticas, pero ahí se van a encontrar. Eh, y algo también interesante es la capacidad de dispersión hacia células que se encuentren en la zona o bien a distancia, muchachos. Y muy a distancia. Quizás no tendrá condiciones de movilidad o apéndices de movilidad, pero se dispersa por vía hemática bastante bien. ¿Sí? Entonces, la célula diana o las células a las cuales van a afectar con mayor frecuencia es a las células del sistema fagocítico mononuclear como principal célula afectada.
De ahí que nosotros vamos a ver una gran afectación para órganos que conforma o son parte de este sistema, tienen la capacidad de adherirse a células epiteliales, dada la capacidad de hidrofobicidad que van a tener y que van a acoplar con las proteínas de los LPS de la membrana celular hospedera. También van a tener una actividad ureasa, van a llegar a instalarse en tracto urinario con mucha facilidad y ocasionar, alteraciones ahí también de verdadera importancia. Eh, se considera, muchachos, que la dosis mínima infecciosa de estas bacterias va a ser bastante baja, de 10 a 100 microorganismos por inhalación, ya que también, se dice que puede inhalarse, ¿no? De ahí que les comentaba que se puede utilizar como arma de bioterrorismo. Este, Hay quien dice que esparciéndola en el ambiente, pues puede llegar a ocasionar bastantes complicaciones en el sistema de salud del humano. Eh, ya Bueno, comentaba, mande usted. por ejemplo, células epiteliales del intestino delgado, ¿verdad? Sí, no, y en general, pero sí de intestino delgado, así Okey. es. Ujú. Eh, bueno, ya decía Cristi, se va a agrupar en 4 serotipos más importantes. Una que es Brucella abortus, que la vamos a ver en bovinos y equinos, ¿sí? Otra que es Brucella canis, pues, muy sugestivo el nombre, ya que lo vamos a ver en cánidos. La Brucella melitensis en caprinos y ovinos, y la Brucella suis, que la vamos a ver, asociada a ovinos, ¿verdad? Eh, Perdón, a porcinos. Este, de Brucella abortus vamos a tener 9 biobares. Y aquí cabe comentarles que el aborto no lo va a provocar en el humano, sino eh, en las vaquitas, ¿no? En las vaquitas preñadas puede ocasionar con mucha frecuencia abortos de sus crías. Eh, la melitensis, vamos a tener 3 biobares, ¿sí? O subfamilias. Y esto lo van a ver ustedes con mucha frecuencia en personas que comen quesos de cabra o leche mal pasteurizada o no pasteurizada. Y en la Brucella Suiza, 5 biobares y la Brucella canis. Eh, Comentarles que un hospedero también interesante, pues, son los humanos y los, reservorios a los cuales ya nos habíamos referido previamente. Es bastante adaptable en Brucella, a pesar de que no tiene mecanismos de resistencia tan importantes como el hecho de que esporule o de que forme cápsula, que como ustedes ya lo vieron, pues no tiene estas características. Puede vivir meses en agua a 20 grados centígrados, en pasto y en suelo. Y durante años sí se congela. De ahí que la conservación de Brucella, pues es importante, ¿no? Eh, las vías de entrada o las vías de contaminación al humano, pues va a ser oral, que sería la digestiva, respiratoria, esta por soluciones aerosolizadas, por contacto directo en piel y mucosas intactas o lesionadas, por ejemplo, los tablajeros, las personas que trabajan en los rastros y que se tienen carne de animales contaminados, se pueden contaminar con mucha facilidad. La contaminación vertical, y por ahí se asume la lactancia, aunque hay ciertas condiciones que
hacen sospechar que no sea tan real. Bueno, importante comentar que es muy cosmopolita, la vamos a encontrar tanto en climas cálidos como en climas fríos, ¿sí? Los grupos de riesgo, pues resultamos ser todos una vez que nosotros consumimos estos alimentos contaminados, no tiene una capacidad de discriminación en cuanto a los mm, grupos que se pueden contaminar. Indudablemente, las personas mayores, pues, expuestas a estos agentes, bueno, pues son los que están con mayor probabilidad de infectarse. Como ya les decía, por ejemplo, los carniceros, los tablajeros, los que se encuentran en los rastros, los que se dedican a la cría de alguno de estos animales, ¿sí? Y la utilización, pues, de carne o de derivados de la leche. Mm, Algunos de los factores de virulencia, pues, importante comentar que el contacto inicial con el huésped va a facilitar que Brucela sea fagocitada por polimorfonucleares o macrófagos no activados. Esto, pues, es en las vacuolas fagocíticas, ¿sí? Y una vez que es internalizada gracias a la presencia de las LPS de Bruselas y los lípidos A, que se van a encontrar en los LPS de la membrana celular, eh, entran al metabolismo oxidativo y a la liberación de lisocimas en los polimorfonucleares, que si ustedes recuerdan, las lisocimas van a ser parte de los gránulos de degranulación que va a tener el macrófago o las células defensoras para afectar el material fagocitado. Eh, Algunos de los nombres que se les ha dado o que se le ha dado a Brucela o a brucelosis, como ustedes le quieran llamar, es fiebre de Bruce, fiebre de Malta, fiebre ondulante, fiebre mediterránea, ¿sí? Que son algunas pues de los nombres. Y bueno, la razón es porque fue descubierto la brucela por un señor llamado Sir David Bruce, eh, quien pues estaba haciendo una investigación en una isla que es la isla de Malta, en el Mediterráneo, y ahí adquirió esta enfermedad y entonces, algunos soldados que fueron contaminados, y entonces fue cuando se le llama de esta manera. ¿Mm? Brucela, yo les insistía al inicio que es una bacteria que va a tener la capacidad de viajar a diferentes espacios de la economía corporal y que todo esto lo va a hacer por sangre. Y entonces va a producir una brucelosis neurológica, causando alteraciones neurológicas importantes, dentro de las cuales vamos a tener la mielitis, la mieloradiculitis, la radiculitis y la plexitis, que va a ir a afectar los plexos coroides, muchachos, ocasionando, pues, obviamente, una afectación a nivel meningio y cerebral bastante interesante. Eh, Va a tener varias condiciones interesantes, una que es la enfermedad aguda, ¿sí? Y otra, la vamos a ir viendo ahorita poco a poco, pero dentro de la enfermedad aguda, la característica principal es la fiebre. Esta fiebre, lo más curioso es que va a ser de presentación o de predominio vespertino, ¿sí? O nocturno. Hay algunas enfermedades, y es importante comentárselas, que hacen este tipo de fiebres, que son fiebres de predominio vespertino.
Una es la tuberculosis, ¿sí? Eh, y que es porque hace una leucocitosis vespertina. No se sabe cuál es la razón, pero hace una leucocitosis vespertina muy particular y el aumento de leucocitos es lo que viene a dar el aumento de la temperatura. Pues déjenme decirles que aunado a, a salmonela y a brucela, eh, conjuntamente estas enfermedades también ocasionan este tipo de problemática febril, ¿no? Entonces, generalmente la fiebre va a ser de predominio vespertino y o nocturno, que va a ser de presentación aguda y, pues, bastante fuerte, ¿no? Va a ser temperaturas bastante altas, va a haber, cefalea interesante, que también es otro dato muy importante que va a ser, comentado por los pacientes, el tener un gran dolor de cabeza y consecuente a la temperatura o a la fiebre, obviamente una gran debilidad. La cefalea también ocasiona, una vez que los cuadros, de cefalalgia se ven yugulados o se ven, quitados, hay un gran cansancio por parte de los pacientes. Es una enfermedad, brucelosis, muchachos, que ocasiona desgaste físico interesante a los pacientes y que muchos de ellos pierden peso por las etapas de febriles tan importantes, ¿no? Entonces, va a haber debilidad, importante, sudor profuso, anorexia, ¿sí? Hay una gran inflamación a nivel de intestino delgado y grueso, más asociada a delgado que a grueso, con procesos inflamatorios a nivel de todos los, capilares, linfáticos y de, tejido linfoide asociado a mucosa. Se presentan también escalofríos, artralgias, ya les decía, pérdida de peso y, pues, indudablemente malestar generalizado. De repente, cuando el sistema inmunológico se encuentra íntegro, muchachos, los pacientes van a resolver su problemática pronto, autolimitan la enfermedad y pasó, ¿no? Eh, no es lo común, es más común que la enfermedad evolucione y que pase de ser una enfermedad aguda a ser una enfermedad subaguda. Así tal cual la están viendo, donde vamos a tener una fiebre que se va a denominar fiebre ondulante, ¿sí? La fiebre ondulante indica que vamos a tener días febriles y días no febriles, ¿sí? Va a ser una fiebre, terciaria o cuaternaria, en donde cada 3 o 4 días el paciente va a presentar fiebre, fiebre de predominio vespertino, con las características que ya comentábamos, y que, cuando se presenta la fiebre, pues va a ser una fiebre bastante elevada, con picos muy interesantes, y después totalmente afebril el paciente, lo que hace que también recibe el nombre de fiebre ondulante. Dentro de es muy particular que dentro de las manifestaciones, y no necesariamente, complicaciones, como tal, sino parte de la afectación que hace Brucela, una vez que se dispersa por el organismo, muchachos, es crear complicaciones osteoarticulares. Hay pacientes que llegan a tener brucelosis y la brucela se puede confundir con un sinnúmero de enfermedades osteoarticulares sin suponer necesariamente que sea brucela, fíjense. Eh, puede asemejar con datos de artritis reumatoide juvenil, que se llama también enfermedad de Still, espondilitis anquilosante, que quizás sea una de las más comúnmente asociadas a las complicaciones osteoarticulares producidas por brucela, sacroileitis, bursitis a nivel articular bastante interesantes, osteomielitis,
sinovitis con mucha, mucha frecuencia, ¿sí? Dentro de las afectaciones neurológicas, pues meningitis, encefalitis, mielitis, neuritis, abscesos cerebrales, piógenos totalmente, muchachos, y, encefalitis, entre otros. Puede ocasionar, se ha visto que los pacientes que evolucionan hacia una enfermedad subaguda son pacientes que se pueden encontrar de repente demenciales, ¿sí? Con depresión importante y psicosis. Y esto queda para la posteridad, o sea, va a quedar ahí, ocasionando esta problemática por meses, ¿sí? Brucela es una enfermedad que puede cronificar bastante interesante toda una serie de complicaciones o de condiciones que se ven ahí involucradas. Por otra parte, las afectaciones geniturinarias, yo ya les comentaba hace un momento que va a tener esa particularidad de tolerar un pH ácido y, entre otras complicaciones ahí en geniturinarias puede ser la glomerulonefritis, la nefritis intersticial, puede viajar hacia testículos y hacer orquitis, que posteriormente se van a ver complicados con obstrucciones de conductos, epididimitis, prostatitis, cistitis, por mencionarles algunas. Eh, si ustedes se fijan, Brucela es una enfermedad bastante, eh, mm, adaptable, que va a llegar a cualquier parte de la economía corporal y se va a instalar como en su casa, ¿no? Y ya lo decía Cristi hace un ratito, va a tener mucha selectividad por tejidos que tengan eritritiol. De ahí que va a buscar músculos, va a buscar, sobre todo, una gran cantidad de músculos. Dentro de las, afectaciones, cardiovasculares, pues endocarditis, pericarditis, miocarditis. Y miren, muchachos, aquí no le podríamos, seguir en cuanto a las complicaciones que se ven o a los tejidos o sistemas que se ven afectados cuando hay una brucelosis, pero, va a haber, digestivas ocasionando abscesos hepáticos, hepatitis granulomatosas, cutáneas, va a producir un exantema muy característico que se llama eritema nodoso, y que si ustedes se acuerdan, ayer que vimos salmonela, pues también hace un exantema, les decía que de repente puede confundirse una con la otra, y si se recuerdan también, salmonela también hace afectaciones a nivel, osteoarticular, ¿sí? Entonces, pueden de repente sí, verse un poquillo a cierta similitud entre las 2. Entonces, les decía que va a producir eritema nodoso, vasculitis, que son sobre todo visibles en pacientes que son, muy blancas de piel, exantema, un exantema maculopapular, ¿sí? A nivel de pulmones también va a producir desde una afectación pulmonar simple como tos o neumopatías hasta empiema, ¿sí? En hematológicos, pues ni hablar, muchachos, va a ser coagulación intravascular, ya decíamos que le gusta, va a ser anemia, bastante interesante, leucopenia, ¿sí? Y le podríamos seguir, les digo, incluso afectaciones a ojo, muy interesantes. Nada más para que ustedes se den, cuenta de la condición de adaptabilidad de Brucela. En la brucelosis crónica va a durar de entre 6 meses a un año. Los síntomas generales indudablemente van a ser astenia física e intelectual. Son pacientes que se ven deprimidos, que se ven con cierta psicosis maníaco-depresiva. De hecho, yo creo que es el síndrome depresivo
es uno de los más, mencionados en los pacientes que han tenido brucelosis. Síntomas, localizados, como los articulares, o bien a crecimiento de, vaso, como esplenomegalia o esplenomegalia, y va a llegar a tener una mortalidad que se antoja baja para todo lo que hace, que va de un 2 a un 5%. De los signos y síntomas que vamos a encontrar en etapa aguda, muchachos, vamos a encontrar leucopenia, linfocitosis relativa, esplenomegalia. De entrada sabemos que y vaso va a ser parte del sistema retículo endotelial, sacroileitis, ¿sí? El dolor en espalda baja es sumamente interesante. Estos pacientes este, lo mencionan muchísimo. Les digo que de antemano puede ser confundida con espondilitis anquilosante por el dolor en espalda baja tan interesante que se va a presentar. Va a haber epididimitis y orquitis desde un 2 hasta un 40%, favoreciendo en el caso de los hombres a que haya una infertilidad secundaria por obstrucción de conductos. Eh, Maestra, Finalmente, mande usted. ¿podría regresar 2 nada más para tomar el capítulo? No me alcanza a apuntar. Okey, gracias. Listo. Eh, esta enfermedad, muchachos, llega a ser una enfermedad que se considera letal, entre un 2 a un 5, ya decía, sobre todo en casos que no reciben ningún tratamiento y se dejan evolucionar, la neo produciéndose, pues, neurobrucelosis de 1 a 2%, que si bien es cierto, son porcentajes bajos, pero, eh, no se consideran tan cuando de condiciones epidemiológicas. Incluso es una enfermedad que debe ser documentada a nivel epidemiológico cuando la presentan nuestros pacientes. Eh, Dentro de las complicaciones a nivel oftálmico, pues papiledema, neuropatía óptica, radiculopatía, que ya las he insistido, porque yo creo que el aspecto osteoarticular en Brucela es de los más sobresalientes, hemorragia intracraneal y endocarditis bacteriana. Dentro de la neurobrucelosis, bueno, pues este señor que la descubre, ¿sí? Bruce en 1897, les decía, él se contaminó, fue uno de los casos que se contaminaron, pero muy particularmente aislando Brucella melitensis de un soldado que había presentado todos estos síntomas y que inclusive fallece gracias a esta enfermedad, descubre pues la Brucella melitensis del cerebro de un soldado que había presentado pues fiebre de Malta. En España se describen los primeros casos a partir de 1940. Eh, es bien importante considerar las afecciones del sistema nervioso central y periférico y pues la afectación a nivel también meningio, que se producen directamente por colonización o indirectamente por desmielinización en la infección brucelar, produciendo pues lesiones estructurales importantes a nivel cerebral, lo que va a hacer, muchachos, que esto haga que se presente esa demencia, esa depresión tan importante en los pacientes que agudamente tuvieron brucela y que quizás no hubo un tratamiento muy adecuado y entonces evolucionan hacia una brucela crónica, ¿no? Eh, Dentro de los criterios de diagnóstico, pues el aislamiento de brucela especie en líquido cefalorraquídeo para poder hablar de brucelosis cerebral, la presencia de anticuerpos antibrucela a cualquier título obtenidos mediante microaglutinación o prueba de CUMS o rosa de Bengala. El caso del CUMS es una intradermorreacción y el rosa de Bengala pues es una aglutinación en placas. En presencia de brucelosis confirmada,
ya sea que nosotros encontramos Brucela especie y Brucela especie es hablar de las Bruselas que conocemos con influencia en el humano. Eh, Tenemos que, bueno, demostrar que haya la Brucela en líquido cefalorraquídeo y, bueno, algunas otras características que podemos encontrar, pues es encontrar la proteinorraquia, que va a ser muy significativa en Brucela, la presencia de glucosa, que también va a ser importante en líquido cefalorraquídeo en pacientes con Brucela. Dentro del laboratorio, o dentro de el diagnóstico laboratorial, pues el clínico, como ustedes ya saben, vamos a tener ciertas características que nos deben de orientar, como son los viajes, como es el consumo de carne o de derivados lácteos, que puedan parecernos sospechosos. Por ejemplo, cuando viajamos a alguna zona rural y consumimos queso o leche sin que se haya pasteurizado. Este sería, pues, básicamente parte de los antecedentes que nos podrían hacer sugerir esta enfermedad. Dentro del laboratorio, pues, vamos a hacer hemocultivos, urocultivos, cultivos de médula, serología y a la par que una gran cantidad de bacterias o de enterobacterias, pues, el antígeno somático es muy importante que lo podamos determinar para encontrar esta bacteria. Además, en la actualidad, muchachos, secuenciación de ácidos nucleicos, obviamente la PCR-RT y hemaglutinaciones que también son importantes. La trombocitopenia y la linfocitosis, que ya habíamos dicho que también se presenta con mucha frecuencia. Eh, Normalmente, la temperatura a la cual va a desarrollarse en forma adecuada es a 36 grados centígrados y se puede cultivar en varios agares, que ahí los estoy mencionando. Agar soya tripticasa con extracto de levadura, ya que, pues, va a utilizar, algunas, carbohidratos, ¿sí? Para, extraer azúcar. Agar peptona, agar sangre y agar maconqui, que sería, nuevamente insistiendo, agar maconqui, de los más comúnmente utilizados para enterobacterias. Agar sangre porque es hemolítico, de hecho va a extraer el eritritiol haciendo, este, hemólisis, ¿sí? Eh, entonces podemos utilizar agar sangre. Eh, ya particularizando un poquito, pues, los exámenes, miren, seroaglutinación por ELISA, el rosa de Bengala, la fijación del complemento, el PCR-RT que ya les había comentado y las rayos X de columna distal, donde vamos a encontrar la sacroileitis o el proceso inflamatorio tan importante a nivel de la cola de caballo, de las últimas vértebras, sacras. Bueno, es bien importante que hagamos la identificación de especie y el biobar. Uno es el método de Kindle, que son métodos muy particulares que se llevan a cabo en laboratorios especializados para determinación de Brucela. El método de urea de Christensen, que es otro, y ahí la vamos a encontrar pues en orina, y la prueba de citrato de Siemens. Eh, ah, Algo que comentaba Cristi que no lo le dije que lo veíamos en un poquito más adelante. Vamos a encontrar colonias pequeñas, brillantes, redondas en el medio de cultivo, convencionales. Esto nos está hablando de cierta virulencia de esta brucela. Cuando las colonias se presentan rugosas y secas, son, brucelas que tienen menos capacidad de virulencia o de patogenicidad. Dentro del tratamiento, muchachos, pues el tratamiento debe de ser la combinación de varios fármacos. Brucela va a exacerbar la liberación
de ácido clorhídrico a nivel de células intestinales en la bomba de protones, por lo que se deben de dar bloqueadores de la bomba de protones, obviamente con cierta cuidado para no ocasionar ninguna alteración ahí en cuanto a la peristalsis intestinal o en cuanto a la secreción de enzimas digestivas, etcétera. Pero podemos indicar dicloxacilina, tetraciclinas, algunos aminoglucósidos y trimetoprim sulfa, insisto, haciendo una combinación de varios. Una vez que ya hicimos la determinación del serotipo o del biobar de Bruselas. ¿Alguna duda, muchachos, en relación a Bruselas, que no la habían revisado ustedes? Maestra, ¿a qué se refería con contaminación vertical? La contaminación a través de mamá. Se le llama así cuando nosotros ¿La lactancia? es una lactancia o a través de eh, fetoplacentaria. Ok. Ujú. ¿Alguna duda, muchachos? No. Bueno, pues rápido, para que no se sienta, vamos a, a ver, pues algo pasa. De repente, alguien quiere entrar, ¿verdad? Ilia, no se han dado cuenta, yo como que vi que, a ver, Sí, como que vi doctora, que se iba. ahorita nos mandó un mensaje que no se había podido conectar por el mismo problema que tuvo ayer con su correo de su papá. Ah, ok. Ahorita, que me espere un ratito en lo que yo busco, en lo que vamos a ver y ya enseguida le permito que entre pues a la clase para que no tenga problema. Bueno, sí estoy compartiéndoles nuevamente. Sí. Sí, Ok, déjenme ver quién. Ya la había abierto, pero me acordé que aquí está Lili. Ya está, creo. Oh, bueno, Sonia también. Es que creo que a Sonia se le fue la luz, pusieron en el chat. Ah, ok. Bueno, pues ya está. Bueno, ¿qué leyeron de Campylobacter, muchachos? Hola, doctora, perdón, se me fue la luz, pero ya regresé. Muy bien. Bueno, yo leí que es una bacteria gram negativa, que es en forma de espiral, es pequeña, es incapaz de fermentar carbohidratos, es microaerofílica, es móvil, pero también es flagelar polar, o sea, únicamente tiene solo un flagelo. También tiene su principal antígeno es un polisacárido O y El antígeno somático, ¿verdad? muere cuando se expone a jugos gástricos. Esto se me hizo como muy interesante. Ajá. Su principal factor de virulencia en el Campylobacter ferus, algo así había leído, que era la proteína S, que era una proteína capsular que va a inhibir al complemento que pues es de la inmunidad innata. Y su infección también iba a estar por medio de comida contaminada y va a ser su transmisión por medio de fecal oral. ¿En algún momento checaste
¿cuáles serían los principales alimentos que pueden contenerlo? Mencionaba que estaba en aves de corral y Ujú. también pues aguas contaminadas Ajá, o alimentos que fueran regados con esas aguas. es correcto. Este, Se dice que Campylobacter jejuni la vamos a encontrar con mucha frecuencia en carnes de algunos, sí, en leche también, pero en carne, sobre todo de aves de corral, ¿no? Pavo, en, ¿cómo se llama? En Pollo. gallina, en pollo, exactamente, en pollo, no gallinas, en pollo. Y fíjense que sin querer ser mala por lo que les estoy diciendo, este, hace no mucho tiempo hubo una contaminación más o menos interesante de personas aquí en Jalisco, en especial aquí en Guadalajara, de personas que fueron a comer a un sitio que venden comida rápida y es una tienda que vende, pues, de todo, de hecho, que ustedes conocerán, se llama Costco. Ya ven que tienen una zona de comida rápida, ¿verdad? Y, Sí, sándwiches que vendieron esos días de pavo ocasionó una contaminación por Campylobacter jejuni. Entonces, la vamos a encontrar, les decía, con mucha frecuencia en carnes de aves de corral, ¿sí? Y como bien decía Lilia, es un gram negativo, que es una de las principales causas de infecciones zoonóticas entéricas en el mundo, y eso, considerada por la OMS como el primer agente etiológico, eh, productor de diarrea en el ser humano en países desarrollados, ¿sí? Que quizás esa es la razón por la cual les hago el comentario de, este, en la enfermedad la infección que se produjo en este sitio que les comentaba de Costco, porque no crean ustedes que solamente se presenta en pacientes de escasos recursos, no, también los de muchos recursos. Y entonces, eh, se considera también ser el segundo o tercero productor de diarrea en países, en vías de desarrollo, como América Latina. Entonces, dicho esto, tendríamos que pensar que es más común verlo produciendo enfermedad en personas que tienen un nivel de vida más alto que los cotidianos en la historia de las enterobacterias, ¿no? Ahora, Campylobacter jejuni se considera ser un alto productor de diarrea del viajero, ¿sí? Y pues valga la pena comentarles que hay 25 especies de Campylobacter, siendo jejuni pues la que tiene mayor impacto en el humano. Normalmente lo vamos a encontrar a Campylobacter, muchachos, en, ¿qué les digo? En animal, o sea, como reservorio en el intestino de animales domésticos. Insisto, y esto quiero que ustedes lo tengan muy en mente, en aves de corral, por lo que se puede encontrar en alimentos de consumo humano, eh, y algunos productos obtenidos de estas carnes. Sí se va a transmitir por vía oral, a través de alimentos y también por contacto con animales infectados. No se requiere una gran cantidad de células infecciosas para que se pueda producir la enfermedad. Y no sé si alguien haya leído algo más acerca de Campylobacter, por ejemplo, que puede pasar hacia los plexos
nerviosos de aparato digestivo y ocasionar alteraciones a nivel muscular. No sé si alguien lo leyó. Bueno, Doctora, doctora, yo nada más. Adelante, Axel. no, perdón, Lilia, tú primero. Yo nada más leí, pues, que, como decía ahorita, entraba por vía oral y Ujú, se multiplicaba en el intestino ajá, y, pues, muy invadía el epitelio, como usted dice, y algunos nervios, y ajá, también, pues, iba a provocar como ulceraciones de ¿cómo se llama? De la mucosa. sí, muy bien, Lili. ¿Alguien más, Axel? Sí, doctora. Yo había leído, bueno, en el libro viene el caso de que ha habido casos que por Campylobacter jejuni se ha Ujú, desarrollado síndrome de Guillain-Barré. es Entonces, correcto, es entonces, correcto. esta, pues que era una alteración pues que se daba, que había presentado, por ejemplo, una persona pues que siempre había estado sana y que al Ujú, haber contraído Campylobacter jejuni, precisamente, ujú, ujú, empezó a tener pues problemas neurológicos, ¿no? Debilidades faciales y ese tipo, pues lo característico, ¿no? Del síndrome de Guillain-Barré. es correcto. Bueno, justamente es a lo que quería llegar. Muchas gracias. La infección gastrointestinal por Campylobacter, muchachos, suele ser una infección intrascendente, ¿eh? O sea, les digo, está asociada con diarrea del viajero. Sin embargo, no es una diarrea que nos ocasione bastantes problemas, es una diarrea acuosa, puede haber fiebre y un poquillo de dolor abdominal, y solo en el 1% o inclusive menos, dependiendo de la población en la cual se presente los casos derivan en hospitalización por deshidratación, pero generalmente va a ser, bastante pasable, digámoslo de esa manera. Eh, Se pueden indicar antibióticos para los cuales es, bastante accesible el Campylobacter, como pudieran ser los macrólidos, las tetraciclinas, en algunos de los casos, aunque se ha hablado acerca de resistencias también ya hacia estos, antibióticos. Sin embargo, muchachos, lo que se busca más que nada, pues, es el saneamiento de los sitios donde se consumen este tipo de comidas. Pero bueno, continuando un poquito con el tema, y para que tengan algunos datos, bueno, bacilo es un Bacillus gram negativo con forma de S o de coma, eh, no es necesariamente una espiroqueta, pero aparentaría ser un espiral corto, son muy móviles, presencia de máximo 2 flagelos, y ya lo comentaba Lidia, polares, o sea, se van a encontrar solamente en un polo, de ahí que sea lo pótrico. Mide entre 0.5 y 5 micras de largo, por 0.2 a 0.05 micras de ancho. Es un microaerofílico y son muy termófilas y van a ser muy sensibles a la temperatura, aunque vamos a encontrar especies que son termotolerantes, ¿sí? Que sí toleran cambios de temperatura muy interesantes. No son esporulados, al menos una docena de especies de Campylobacter ha sido implicada en enfermedades del humano. Sin embargo, Yeyuni es el más importante. Vamos a tener Campylobacter fetus y Campylobacter coli, que son algunas otras que se han aislado con alguna relativa frecuencia, fetus y coli, pero en realidad la mera mera es Campylobacter jejuni. Se van a agrupar en colonias y no suelen presentar ninguna pigmentación las colonias, son incoloras. Ese sería más o menos el Campylobacter visto desde su morfología corporal. Va a producir una toxina, las especies más agresivas van a producir una toxina similar a la toxina del cólera y a la toxina termolábil de Escherichia coli, si recuerdan que ya la habíamos comentado.
Estas toxinas lo que van a hacer, pues, es aumentar los niveles intracelulares de AMP cíclico y en consecuencia también tiene algunas proteínas con actividad citotóxica y, hemolicinas y hepatotoxinas. Sin embargo, muchachos, vieran que muy poco las exhibe. O sea, realmente Campylobacter es, digamos que de las especies de gastroenteritis producidas por enterobacterias, pues es de las más discretas, a menos que, como ya comentábamos, llegue a partes más, a espacios más internos donde ya hace algún otro tipo de alteración. Ocasiona, pues, contracturas abdominales o espasmos abdominales que van a ser un poquito molestos en el momento de su presentación. Diarrea y fiebre en un periodo de 2 a 5 días después de que la persona ha estado expuesta al organismo, ¿sí? O al microorganismo, y el Campylobacter jejuni es una de las causas, pues, bacterianas comunes de diarrea, ¿no? La ingestión de alimentos contaminados, a menudo a carne de ave cruda, productos agrícolas frescos o leche sin pasteurizar, que es la misma historia de las bacterias, o de las enterobacterias que ya anteriormente, ¿no? Aquí sería básicamente la introducción de la bacteria, el llegar y obviamente el colonizar esta zona. La diarrea, como ya lo había comentado Lilia, puede provocar pequeñas úlceras ahí en la mucosa intestinal, lo que va a ser una diarrea que puede ser con presencia de sangre en heces, y a esto le llamamos diarrea disinteriforme, con dolor abdominal, puede haber presencia de hiperpirexia, dolor de cabeza, náusea y vómitos. La muerte, pues, o sea, los desenlaces fatales, nada comparados con salmonela una vez que activa alteraciones a nivel neurológico o de Brucela, como ya lo habíamos visto. Eh, Campylobacter llega y se va y nos olvidamos. Digo, y no es que ocasiona el síndrome de Guillain-Barré, pero les digo, son tan pocos los casos que en realidad pues es válido comentarlo, pero pues no es tan frecuente. Las diarreas sí suelen ser abundantes, entre 6 a 8 en 24 horas. Y bueno, pues indudablemente se van a ver más, con más frecuencia en pacientes pediátricos o bien en pacientes adultos. Y en pacientes pues seropositivos, ¿verdad? No tienen grupos etarios específicos. Los niños pequeños, las embarazadas y los bebés son las personas que pueden tener mayores problemáticas de esto, ¿sí? Em, básicamente, estos alimentos donde se va a ver contaminación de esta bacteria, pues van a hacer estragos en pacientes que sean más vulnerables o más sensibles. Dentro de los estudios que se van a realizar, pues requieren métodos selectivos como agar-Esquirro, que va a tener sangre humana y algunos antibióticos. Ya les platiqué que tiene una resistencia interesante para algunos y pues eso va a conllevar a que pues se pongan antibióticos. Miren, si se fijan, no sé si alcancen a ver eso como granosito que está aquí en la placa, son las colonias en crecimiento y aquí pues ya están más evidentes, las alcanzan a observar, aunque dice que es Neisseria, miren, aparentemente yo la tomé como que fuera Campylobacter, bueno, igual.
Pero bueno, se hace nagar sangre también. Dentro de los mecanismos de prevención, pues se debe tomar agua, pues ustedes ya saben que esté debidamente confirmada su potabilidad. Leche pasteurizada, en la carne, pues cocerla bien y comiéndola mientras encuentre recién cocinada, o si se conserva, muchachos, que esté en adecuadas medidas de conservación y a temperatura adecuada, pues lavarse las manos, que son cosas que ya nosotros conocemos. Y bueno, bien importante que nosotros, este, la carne de pollo, que la verdad es muy favorecida por los mexicanos, nos gusta mucho el pollo y más los pollos que otra cosa, de aves de corral. No sé a quién le guste mucho el pavo, pero a lo mejor así crudo, me refiero como para cocinarlo como el pollo, no. A lo mejor sí los alimentos procesados de pollo, pero de pavo, perdón, pero no pavo como para cocer al diario, como cocemos pollo. Pero tenemos que cuidar todas esas condiciones para evitar pues estas contaminaciones y sobre todo, muchachos, comer en sitios donde nos dé la idea de que hay sanidad. Eso sería lo más importante. Mm, Normalmente yo les decía que se autolimita la diarrea y que aquí lo único que tenemos que cuidar pues es la presencia de que em, no se asocie en vómitos y que si se asocia pues no se nos deshidrate nuestro paciente, tratar de coartar los vómitos y que pues continúe reponiéndose líquidos y electrolitos. Y si se insiste en algún tratamiento antimicrobiano, pues eritromicina, tetraciclina o quinolonas pueden ser utilizadas. Aquí fundamentalmente va estos medicamentos a la alteración de la producción proteica que puede ser tanto de la membrana celular, principalmente para poder destruir al Campylobacter en el momento en que se insiste en el tratamiento. Bueno, hablando de la condición del Guillain-Barré, lo que hace, muchachos, esta bacteria es llegar a los plexos mientéricos de Auerbach y viajar por las terminales nerviosas del plexo mientérico de Auerbach, y una vez que se instala ahí, distribuirse hacia el sistema nervioso periférico y afectar nervios ascendentes. Esto pues va a ocasionar el síndrome de Guillain-Barré, que ya habíamos comentado, muy poco realmente lo vemos, sin embargo, pues ahí está, ¿sí? Que quizás sería una de las complicaciones más importantes de Campylobacter, que realmente pues no las hay en su totalidad. Dudas, muchachos, algo que quieran comentar de Campylobacter. Algo que yo no les haya comentado. ¿Sonia? Bueno, es que a mí me quedó una duda, doctora, porque en el libro mencionaba que en el síndrome de Guillain-Barré, mencionaba que era, o sea, la bacteria hacía que el propio sistema inmune atacara a los nervios periféricos, pero o sea, como qué mecanismos de señalización les iba a dar o... Mira, Sonia, la principal condición es la exhibición de estas proteínas de superficie que tiene el Campylobacter, que va a producir irritación a nivel del plexo mientérico. A partir de ahí va a ser alterada las células de Schwann y va a ser un proceso de desmielinización. Y entonces esto va a favorecer la presencia del Guillain-Barré. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora, una pregunta también sobre eso. También va a influir, ¿no? Me imagino. Bueno, es que, eso no lo leí, pero no sé si no lo vi o no venía.
Pero me imagino que también debe de influir el serotipo, ¿no? Porque hay muchísimos serotipos para Campylobacter. Entonces no sé Ajá. si haya un serotipo que esté asociado con Guillain-Barré, porque pues, como dice usted, pues no es muy frecuente, obviamente. Mencionaba que era de un caso en cada 1000 personas, Ajá. pero no sé Y si a tenga veces que ver. hasta más, ¿eh? No creas que no es muy, muy, muy frecuente realmente. Ujú. Ajá. Pero no sé si tenga que ver que, por ejemplo, las personas que han presentado el Guillain-Barré por Campylobacter jejuni, pues tenga que ver con un serotipo en específico, no En sé. particular, no, fíjate, no que yo sepa. Ujú. Fundamentalmente tiene que ver con condiciones del estado inmunológico del paciente, principalmente, ¿sí? O sea, de la condición inmunológica del paciente y, pues, de la evolución de la campilobacteriosis hacia la penetración. No siempre, eh, Axel, no siempre va a ir a ocasionar úlceras o a ocasionar penetración a partir de la membrana basal epitelial, de las muy esporádicas que hace y que penetra a través de las úlceras, por lesión de células epiteliales, es que produce, pues, o que altera la la, este, a las células de Schwann, ¿sí? Yo creo que entonces, bajo eso, me imagino que las personas que más riesgo tienen de tener el síndrome de Guillain-Barré es cuando ya son mayores, ¿no? Ya cuando son personas mayores, no creo que Generalmente sí se ve en personas adultas, ¿eh? Es más común encontrarlo en personas adultas que en personas por jóvenes el o desgaste, ¿no? Que hay o ya en. niños, claro, Ajá. neuromuscular, claro. Ujú. Gracias, doctora. No, de nada. ¿Alguien que tenga algún comentario o alguna duda? Bueno, este, ¿vamos viendo Helicobacter, muchachos? Ahora sí que como con tirabuzón, todos juntos, ¿no? Para que no se sienta feo. Espero que ¿qué saben? ¿Qué saben de Helicobacter ustedes? Es un Actualícenme. bacilo gram negativo Ajá, Sergio. y sé que también tiene forma como de espiral. Ajá. Bueno, me llamó la atención que en el libro explica que los pacientes no tratados pueden tener la infección de por vida y bueno, más bien la bacteria la pueden tener de por vida Ujú. y que Obviamente también, sin estar causando patogenicidad, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? sí, Ujú. sí, y que es como la más frecuente o que la más que se asocia a gastritis, eh, Ajá, a úlceras pépticas ajá. y también se da mucho o se da en mayor parte en personas de, en situaciones socioeconómicas bajas, en Ujú, países de desarrollo ujú. y Muy bien, Sergio. Sonia, ¿algo que hayas leído de eso? Sí, bueno, también mencionaba que tenía varias exotoxinas, que iba a tener gran capacidad de adherirse, iba a tener varios flagelos. Mencionaba que bueno, gracias a la capacidad de adherirse, iba a poder llegar como a la mucosa del intestino, iba a tener, bueno, a crear esas exotoxinas y por lo tanto iba a destruir las células epiteliales e iba a inyectar una exotoxina que era CAG-A, algo así me parece, que es como Ujú, la que iba a hacer el daño a la, pues a la mucosa en sí, que iba como a interrumpir el citoesqueleto. Y también iba a producir una interleucina 8, que iba a hacer la inflamación pues de esta mucosa
por lo tanto iba a crear, como ya lo mencionaba, pues úlceras y ya a su gravedad podría crear cáncer. Muy bien. Gracias. Algunas de las toxinas que produce Helicobacter, ¿cuáles son, chicos? ¿Alguien las leyó? Mencionaba que era la vaporizante A, Ujú. que era como la que iba a hacer un edema celular, es decir, que, como lo mencionaba, destruir el epitelio, y es cuando iba a tratar como de necrosarla, el epitelio, y por lo tanto ahí entrar y inyectar su caja, perdón, y también mucinasas, proteasas y lipasas. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Sonia. ¿Alguien quiera comentar algo más acerca de Helicobacter? Muy bien. Bueno, yo leí que también tenía gran capacidad para crear ureasa y que de la enzima, pues, y que esto iba a hacer que, gracias a eso, pues, que iba a poder como tener, no sé cómo, se me fue la palabra, como, o sea, que iba a poder sobrevivir al ácido gástrico de los, pues, de los hospederos, de los huéspedes, y por eso se iba a poder mantener, pues, la bacteria. Ujú. Ok. ¿Alguien También más? Ajá. yo, También, eh, sí. Bien, Brandon. hola, ¿me escucho? Sí, sí, claro que sí. Ah, ok, que en 1984 fue cuando se descubrió Ajá, y esto modificó la forma del tratamiento de la gastritis ajá, y las úlceras pépticas ajá. y fundó las bases para comprender las causas de los adenocarcinomas y linfomas mal gástricos. Además Ajá. que, por ejemplo, los hospedorios son humanos, primates, cerdos y algunas enfermedades que da, pues es gastritis, úlceras pépticas, como ya dije, linfomas de células B del Ujú. tejido linfoide asociado a la mucosa A mucosa. y, y pues eso básicamente porque ya nos dijeron casi todo. Muy bien, muchas gracias, Brandon. Pues ahí Axel está muy, muy contento de escucharte participar, ¿verdad, Brandon? ¿Verdad, Axel? No, sí anda muy Sí, risueño. Anda filosón no, acá. Bueno, no, pues me da gusto mi compañero Brandon. excelente. Ahí le estás echando porras con tu sonrisota de oreja a oreja. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de Helicobacter. Si bien es cierto, ustedes tienen razón en todo lo que comentaron. Finalmente, yo creo que ya lo comentaba Sonia, las mucinasas en el caso de Helicobacter son sumamente interesantes porque para poder penetrar hacia las células epiteliales tiene que eh, penetrar la capa de moco que llega a ser bastante gruesa. Llega a ser bastante gruesa, no porque sea gruesa de per se, sino porque va a activar la producción de interleucina 8 y la interleucina 8 va a hacer un proceso inflamatorio severo que en respuesta se va a producir moco y entonces ese moco tiene que ser penetrado por el Helicobacter para poder llegar a las células epiteliales. Ahora, la forma del Helicobacter, esa forma media espiralada, y obviamente la presencia de flagelos va a favorecer la penetración del moco hacia la zona epitelial meramente y poder llegar e instalarse ahí en la mucosa. Una vez que se instala en la mucosa, va a vertir su toxina vacuolizante, inflamando a la célula epitelial para aperturarla, ¿sí? Obviamente desconfigurar el citoesqueleto y poder penetrar. Una vez que penetra, asentarse en la célula epitelial desestabilizada y producir pues esas úlceras que ya se comentaban. Ahora,
Las úlceras fundamentalmente y el proceso inflamatorio ocasionado por la liberación de la interleucina 8 es propiciada, muchachos, justamente por la ureasa. La ureasa lo que va a hacer es modificar el pH ácido en un pH alcalino. Y ese pH alcalino es lo que va a irritar a la mucosa gástrica, es lo que va a inflamar a la mucosa gástrica y entonces se va a liberar la interleucina 8 y todos estos factores proinflamatorios para que Campylobacter pueda hacer esas úlceras de las que ya hablamos. Y aquí el problema no es por acidez, sino por el pH alcalino que está produciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver básicamente Helicobacter y pues básicamente ya ustedes comentaron la mayor parte. Gracias Sonia, gracias a Axel, Brandon, Sergio por sus comentarios. ¿Sí? Ahorita nos vamos a Helicobacter solamente con el afán de puntualizar algunas cosas y déjenme ver dónde anda por ahí para que ustedes vean, a ver si ustedes la ven. ¿Quién sabe, verdad? Ahí está. Ya la vi, ya la vi. No, esa no va a ser mía. Déjenme ver. Achis. No, a ver, permítanme, déjenme revisar. No, está. Déjenme reviso y les ay, qué caray. Les comparto. De repente, entre unas y otras se va. A ver, muchachos. El punto es que déjenme checar que esté para que. Aquí está. A ver si la logran ver. Déjenme ver, ya está. Perdonen, Comparto. Problemas por diarrea precisamente es por el gran proceso gastrálgico, o sea, el dolor que se presenta, la dispepsia que se presenta, o sea, la imposibilidad en muchas ocasiones de alimentarse en forma adecuada porque los pacientes tienen intolerancia a una gran cantidad de alimentos, porque hay una alta producción de gas en estos pacientes, sintiéndose diario o la mayor parte de las veces con disconformidad alimentaria, lo que hace pues que esta bacteria pueda ser medianamente detectada, aunque un alto porcentaje de las veces confundida con con procesos gástricos ulcerosos, ¿verdad? Bueno, se considera que es una bacteria que afecta a más del 50% de la población mundial y eso es altamente alarmante. Es muy alarmante porque nos vamos a dar cuenta que es una enfermedad actual.
Es una enfermedad que la vamos a tener, pues, a la orden del día, con prevalencia mayor en los países en vías de desarrollo, aunque no siempre en pacientes, económicamente desprotegidos. Se considera sea uno de los factores causales de gastritis. Es uno de los principales, factores para el SEA gástrico o los picas genera desplegativo, afecta indudablemente al epitelio gástrico y lo penetra, mide aproximadamente 3 micras de largo y va a tener de entre 4 y 6 flagelos polares. Esa es la bacteria, es una bacteria que no, si ustedes la ven, entre 3 a 5 micras, mm, que va a tener una gran movilidad. Y bueno, pues eso sería la presencia de los flagelos ahí. Esta es una microfotografía también, donde electrónica, donde vemos a la bacteria en su superficie corporal con la presencia de flagelos. Dentro de las características bioquímicas, pues ya les decía, uno de los principales factores interesantes, pues la producción de ureasa, que le va a favorecer pues para que haga la transferencia de un pH ácido a un pH alcalino, la catalasa y oxidasa positivos a la par que Campylobacter, que Brucella, perdón, pueden metabolizar aminoácidos por la vía de la fermentación, que también es una condición interesante. Son obviamente muy móviles, son microaerofílicos y usan hidrógeno como fuente de energía. Mm, Las vías de entradas, pues oro oral, fecal oral y gastrooral. Ah, Sobre todo cuando tenemos sitios donde se pueden considerar eh, de pobreza, de altos niveles de pobreza, pero fíjense muchachos que se ha visto una alta asociación de la presencia de esta bacteria en personas de nivel socioeconómico medio que con mucha frecuencia comen alimentos en la calle y que la alimentación no es en casa, sino que se hace en la calle. Y bueno, los vectores por arrastre son bastante implicados en estas condiciones. Los grupos de riesgo, clase socioeconómica baja, en contraposición de lo que yo les estaba comentando ahorita, pero de verdad muy, muy frecuente en personas que tienen una vida laboral donde permanecen todo el día fuera de casa y comen en la calle. Niños que habitan en países en vías de desarrollo y adultos en países desarrollados, que es a lo que yo básicamente me refería. El humano, pues, es el principal reservorio, del 70 al 90% de niños se encuentran colonizados en países en vías de desarrollo, 40% de adultos colonizados en países desarrollados y del 70 al 95% de pacientes con gastritis y úlceras están afectados por Helicobacter pylori y no lo saben, porque se mantienen tratándose para problemas ulcerosos y utilizando bloqueadores de la bomba de protones sin saber que no es la acidez, sino la alcalinidad que tienen lo que está ocasionando ese dolor que presentan. La ureasa, pues ya decíamos que es una enzima que va a tener el Helicobacter y que va a servir para catalizar o favorecer la hidrólisis de la urea para formar hidróxido de amonio y carbamato, aumentando el pH gástrico, lo que daña sensiblemente la mucosa. Y entonces se produce una hipergastrinemia e hiperacidez gástrica ocasionada pues por esta conversión. Y se puede generar con mucha facilidad un síndrome de Solinger-Ellison, que va a ser básicamente el gastrinoma, ¿verdad? Y que esto pues va a venir a afectar la vida en su totalidad del paciente, ¿no?
Va a tener una gran cantidad de adhesinas, que obviamente, pues, lo que van a favorecer es la adhesión a la célula epitelial, haciendo la vacuolización y con la, toxina K ir a desconfigurar o a esfacelar el epitelio gracias al daño del citoesqueleto celular, ¿sí? Bueno, va a tener, como ya comentaba Sonia, hemaglutininas, eritrocitarias. La úlcera péptica es más común en el grupo sanguíneo. Curiosamente, se ha visto una alta relación con esos O positivos o negativos. El cáncer gástrico es más frecuente en grupos sanguíneos A. eh, También va a tener un lipopolisacárido que incluye el lípido A, el antígeno somático O en la cadena lateral y, bueno, pues la presencia de flagelos. Esos serían fundamentalmente los factores de eh, virulencia que va a exhibir, entre otras, el Helicobacter. Eh, la patogenicidad asociada a esta bacteria, pues es que con ese movimiento de taladro que va a tener, o es circular, vaya, va a penetrar la mucosa del estómago, transformar con la ureasa el- la, la acidez gástrica en amoníaco y dióxido de carbono por ureasa. Y lo que ya había comentado Sonia, la síntesis de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y 8, generar radicales libres, cambios obviamente en el fenotipo de la célula hospedera, y esto indudablemente pues va a perder la capacidad absortiva y metabólica de la célula de la célula gástrica, en este caso de intestino, perdón, de estómago, y esta sería pues básicamente la toxina de la que ya comentábamos hace un ratito, la caca. Esta es la acción del Helicobacter, esta sería la capa de moco, y aquí estaría la célula epitelial. Una vez que el proceso inflamatorio genera un aumento en la producción de moco, esto como protección a la célula epitelial, pretendiéndose que no llegue ningún agente patógeno ahí, pues el Helicobacter a, se va a apropiar de esta condición y va a tener un movimiento en sacabocado que va a permitir que penetre la capa de moco, llegar a la célula epitelial. Una vez que llega a la célula epitelial, empieza a hacer la modificación del ácido clorhídrico, a liberar los hidrógenos y pues poder favorecer la presencia de el amonio aquí. Esto, una vez ya modificado, va a permitir pues que se taladre a la célula y se desconfigure la célula epitelial. Las patologías y complicaciones que vamos a ver asociadas a esta enfermedad, pues la gastritis aguda, la gastritis crónica, las úlceras, el adenocarcinoma gástrico y el linfoma mal. Y bueno, pues esta sería una úlcera, miren, en todo su contexto. Y aquí, pues, una esofagoendoscopía, miren, con la presencia. Este ya es un cáncer. Vean cómo ha cambiado la coloración, la presencia de las úlceras bastante friables, ¿verdad? De estos pacientes, lo que va a ser, pues, un diagnóstico de esa magnitud. Dentro de las muestras, para poder hacer el diagnóstico, pues, ELISA y PCR, biopsia gástrica, ureasa, o se llama prueba del aliento, donde ustedes con una tira reactiva en la mañana al levantarse, exhalan en esa tira reactiva y va a ser por presencia de cambio de colores, una cualitativa, y pues vemos la alta concentración de amonio. El cultivo se hace en agar sangre sin antimicrobianos,
se puede cultivar en una atmósfera microaerofílica a 35 grados centígrados, 5 días. La microscopía se puede hacer en improntas o en biopsias, ¿sí? Con hematocilina y eosina, e impresiones argénticas o GRAM. También la serología para checar antígenos en heces, sangre, saliva y orina. Y la prueba de carbono marcada con el aliento, que es lo que ya les comentaba hace un ratito. El tratamiento, pues se va a hacer un inhibidor de la bomba de protones, que ya hay más que omeprazol, déjenme decirles. Un macrólido, que es la claritromicina, y un beta-lactámico, como es la amoxicilina, combinados para poder hacer la erradicación. Hay quien dice que el comer verduras fermentadas es bueno para evitar que el helicobacter se incorpore ahí a la mucosa, y que el té verde también, se los comento, si desean incluir eso en sus dietas. Bueno, tendría que hacerles un comentario muy particular. Fíjense que nosotros tenemos un compañero de la escuela que hizo cáncer gástrico. Él es otorrino y la verdad es que está dando clases en la escuela actualmente. Está dando clases, no sé de qué materia esté dando en este momento, pero daba interna, no es cierto, daba fisiopato y bioquímica. Muy joven, hizo un carcinoma gástrico, y actualmente, ¿qué será? Hará como unos 6 meses que su última biopsia salió negativa a células malignas, digo, después de haberse visto al borde de la muerte, la verdad. Bastante joven, me alargo que tenga 32 años, cuando mucho. Bien, bien joven. Entonces, pues no distingue edad, no distingue sexos, y una de las condiciones asociadas a esta enfermedad es el comer alimentos contaminados en la calle y de alguna manera estar sometido a condiciones de estrés importantes. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Bueno, si no hay dudas, los veo la siguiente